Bien, entonces en este video vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular o describir una variable, en este caso una variable continua, que es la concentración de la demanda biológica de oxígeno, a través de métodos numéricos, ¿no? Dentro de los métodos numéricos tenemos medidas de tendencia central, medidas de localización o de posición, medidas de dispersión, medidas de forma de la curva de distribución. En este caso vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central tienen fundamentalmente tres cálculos importantes. Uno, la media aritmética; dos, la mediana; y tres, la moda. Cada uno con sus ventajas y desventajas. Entonces acá siempre vamos a partir, como en las gráficas, de nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, fíjense acá en la fórmula que hemos calculado ahí para el cálculo de la media aritmética. Tenemos en el numerador la multiplicación de frecuencia absoluta con marca de clase. Entonces acá eso no tenemos. Entonces vamos a agregar esa columna, frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces aquí vamos a tener por marca de clase. Bien. Entonces ahora vamos a ir calculando dónde está la frecuencia absoluta de esa clase. Ahí tenemos, multiplicado por la marca de clase. Ahí está la marca de clase. Bien, entonces vamos a simplemente colocar acá un decimal, formato de celdas, número y solamente un decimal. Bien, y ya está. Y nuevamente lo vamos a bajar esto, ¿no? Vamos a bajar y entonces ya vamos a tener. Bien, bajamos todo eso. Ahí tenemos. Entonces, esos son nuestros valores de la multiplicación, ¿no? De frecuencia por marca de clase de cada una de las 7 clases. Ahora tenemos que sumar. Entonces vamos a ir acá y vamos a sumar. Nos vamos a fórmulas, autosuma, y entonces ese es el valor que tenemos, la sumatoria. Entonces esto vamos a colocarlo con color rojo, con negrilla. Entonces ahí tenemos. Entonces estos serían nuestros valores que nosotros tenemos ahí, ¿no? Bien, también aquí lo vamos a colocar con el mismo borde. Vamos a colocar acá y vamos a colocar entonces con el mismo borde y con el mismo estilo de línea que estaba. Y luego entonces lo vamos a colocar donde está acá. Bien, entonces ahí estamos, ¿no? Bien, entonces tenemos todo listo. Ahora nos vamos acá a calcular. Esto es igual. El numerador, fíjense en la fórmula, la sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clase es este valor, ¿no? Dividido entre la sumatoria de las frecuencias está acá, 60, ¿no? Pues son 60 mediciones de la demanda biológica de oxígeno. Entonces nuestro valor es, como estamos trabajando con un solo decimal, ¿no? Entonces vamos a tener que nuestra media aritmética es 78.8 gramos por litro. Miligramos, no nos olvidemos, miligramos por litro de oxígeno. Entonces, ese es el valor representativo de los 60 valores de la medición de la demanda biológica de oxígeno. Ya hemos dicho en la presentación, en la explicación, que esta medida tiene su ventaja y desventaja. Su ventaja es que su fórmula es sumamente sencilla y su desventaja es que no es una medida robusta. Eso significa que es fácilmente influenciada por valores extremos superiores e inferiores que se adicionen a la base de datos. Bien, ahora nos vamos a ir a lo que es la mediana. Y para que nosotros trabajemos con la mediana, una cosa importante es que tenemos que saber cuál es la clase donde está la mediana. Y para eso tenemos que hacer un intervalo de clase. Entonces nos vamos a ir acá, en esta columna vamos a hacer intervalo de frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a tener un intervalo frecuencia, de frecuencia relativa, ¿no? Relativa acumulada. Ahí. Entonces vamos a tener ese intervalo. ¿Y eso qué significa? Como habíamos indicado, acá vamos a hacer un intervalo. Por ejemplo, acá el primero tiene 1.67. Eso significa que la primera clase va a ir de 0% a 1.67%. La siguiente clase va a ir de 1.67% hasta 13.33%. La siguiente clase va a ir de 13.33% hasta un valor de 30%,
La siguiente clase va a ir de un 30% hasta un valor de 53.33%. El siguiente valor va a ir de 53.33% hasta un valor de ¿cuánto? De 68.33. El siguiente valor va a ir de 68.33% hasta un valor de 83.3%. Entonces, 83.33%. Y finalmente, el último va a ir desde un 83.33% hasta un valor del 100%. Bien, entonces ahí tenemos. Y ahora la pregunta clave es, ¿dónde estará la clase de la mediana? ¿En qué clase estaría? ¿Dónde está el 50? Está en esta clase. Entre 30 y 53%. Ahí está el 50%. Por lo tanto, la clase, ¿cuál va a ser? La clase de la mediana va a ser la clase 4. La clase 4 es la clase de la mediana. Entonces nos vamos a ir acá. Efectivamente, ahí estamos viendo que la clase 4 es la clase de la mediana. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá, ¿no? Es decir, la clase de la mediana es la 4. Bien, entonces eso estamos colocando ahí. La clase de la mediana es la 4. Ahora nos vamos a calcular la mediana. Igual, lo primero, límite inferior de la clase de la mediana. ¿De qué clase? De la clase 4, porque esa es la clase de la mediana. Entonces nos vamos ahí, nos vamos acá y vamos a ir viendo ahí. Límite inferior de la clase de la mediana, ese es el límite inferior. Más. Bien. N dividido entre 2. ¿Dónde está N? Acá está N dividido entre 2. Bien. Ahora, menos la frecuencia absoluta, dice acumulada antes. Aquí está frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. La clase de la mediana es la 4, entonces el antes sería la clase 3. Ahí tenemos el valor, ¿no? La clase 3, su frecuencia absoluta acumulada de la clase 3. Ahora cerramos eso ahí. Ahora eso dividido, dice, entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. La clase de la mediana es la 4. ¿Y cuál es su frecuencia absoluta? 14, ¿no? Ahora cerramos todo eso, ¿no? Ahora todo eso tiene que estar multiplicado por el intervalo de clase. Entonces tenemos por el intervalo de clase. Entonces nos vamos acá y vamos a buscar el intervalo de clase. Aquí tenemos intervalo de clase. Entonces este sería nuestro valor. Entonces nuevamente nos vamos acá a formato de celda y le damos número y solamente un decimal. Y entonces tenemos acá ese nuestro valor. Bien. ¿En qué va a estar dado? Miligramos por litro. Bien, ahí tenemos entonces calculado, ¿no? Una cosa importante también para estar seguros es de qué elementos realmente está compuesto esta fórmula. Yo puedo ir acá y decir la mediana, quiero saber cuáles son los elementos en los cuales han participado en esta fórmula. Entonces voy a ir acá a fórmulas y rastrear precedentes. Rastrear precedentes, fíjense acá. Estamos rastreando. Entonces, ¿qué significa? ¿Quiénes han participado acá? Ha participado, por ejemplo, acá el intervalo de clase. Ha participado el límite inferior de la clase. Ha participado, ¿quién más ha participado? Ha participado la frecuencia absoluta de la clase. Está en la fórmula. Ha participado la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase. Ha participado N, 60. Entonces, todos los elementos han participado y es lo correcto y por lo tanto estamos seguros de que la fórmula que hemos aplicado está bien, ¿no? Podemos quitar las flechas. Pero ahora vamos a ver una cosa importante. Les había dicho los colores. Ahora fíjense, se ven los colores, ¿no? Aquí tenemos, morado está hasta ahí. El numerador está con rojo y luego la división está con un color negro. O sea, los paréntesis tienen que estar bien ordenados, ¿no? Y tiene que estar tal cual está expresada ahí la fórmula, ¿no? O más bien, las celdas y los paréntesis que nosotros colocamos tiene que expresar la fórmula que está establecida en la pizarra, ¿no? Si no, nos va a salir otro valor diferente. Ahora, por ejemplo, ¿qué podemos ver ahí? Lo que habíamos dicho, fíjense, tenemos 78.8 la media aritmética y 78.1 la mediana. Son valores muy parecidos. Hay una diferencia, pero no una diferencia significativa. Está por ahí nomás el valor. Entonces, ¿qué significará en resumen eso?
significa que la curva de distribución de la demanda biológica de oxígeno tiene grandes posibilidades de que sea una curva simétrica, ¿no? Entonces, de que se aproxime a una curva en forma de campana. Y eso es porque sus valores de media aritmética y la mediana son muy similares, ¿no? Son muy similares. Eso también es importante para efectuar la interpretación. Bien, y para culminar esta parte, habíamos indicado, como en el caso de la media aritmética, esta medida también tiene sus ventajas y desventajas. Su principal ventaja es que es una medida robusta. Eso significa que es poco influenciada cuando nosotros incorporamos valores extremos superiores o inferiores. Y la principal desventaja es que su fórmula no es tan sencilla, ¿no? Especialmente hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Entonces, esas son las características de la mediana. Bien, entonces vamos a concluir el